Pues es un placer estar con ustedes para celebrar el baby shower una vez más de nuestra hermana Linet. Y es mi oración esta tarde que el pequeño Esdras que viene en camino, cuando crezca, pueda ser como el Esdras de la Biblia, quien terminó siendo usado por Dios para reformar a Israel. Es mi oración que este Esdras sea como el pasaje de Esdras 7:10, que dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Oramos que él llegue a ser un hombre que desee estudiar la palabra, aplicar la palabra y aún a veces, si el Señor lo llama a esto, a enseñar la palabra. Por esta tarde me quiero enfocar en el ministerio que tienen los padres de Esdras, es decir, Alex, Linet y por extensión cada padre que está aquí presente, para criar a sus hijos en el temor de Dios. Y específicamente quiero hablar de cómo cada uno de nuestros hijos se convertirán en cartas escritas que pueden ser leídas y vistas por los hombres, pero más importante, por Dios mismo. Esta es una carta, por decirlo así, con pies, hablando de nuestros hijos. Esta carta contará qué tan buen trabajo hicieron sus padres en su discipulado. Nos contará el testimonio del niño, si es bueno o si es malo. Y nuestra meta es que con estas cartas, nuestros hijos cuenten la gloria de Dios en Cristo. El título de este devocional es Cartas escritas por el Espíritu Santo. Y en 2 Corintios 3:1 lee así. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Y aquí en nuestro pasaje, la iglesia de Corintio estaba dudando del ministerio del apóstol Pablo. Estaba dudando porque habían falsos maestros que habían entrado a la iglesia y llegaban con cartas de recomendación escritas por otros hombres o ministerios convalidando su ministerio. Y estas cartas supuestamente decían que ellos, los falsos maestros, estaban calificados para el ministerio. Entonces los falsos maestros llegaban y decían que Pablo no estaba calificado para el ministerio porque él no tenía estas cartas de recomendación. Pero Pablo era el padre espiritual de los corintios y él le pregunta a los corintios: ¿acaso yo, como su padre espiritual, necesito venir a ustedes con cartas de recomendación para que me crean que soy su padre espiritual o un verdadero ministro del evangelio? Y la respuesta es que no. Pablo era el padre espiritual de los corintios y era absurdo que ahora le pidieran cartas de recomendación para convalidar su ministerio. Pues los corintios ya conocían por los años a Pablo, quien les había ministrado con arduo trabajo, con amor y discipulándolos en el evangelio día y noche. Y como aplicación quiero que los padres se pongan a pensar. La razón por la cual Pablo dice que él ocupa carta de recomendación para llegar a la iglesia es que él era el padre espiritual de los corintios. Es decir, Pablo tenía una relación íntima con ellos como la de un padre hacia un hijo. Pablo le dedicó tiempo a los hermanos. Pablo los cuidó como si fueran sus hijos para presentarlos en el día final en la pureza de Cristo. Y esto lo menciono porque crear hijos es de una manera muy similar. No solamente es tener credenciales externas o llamarte padre, sino es proveer más que las necesidades básicas, es proveer una relación íntima con ese ser humano. Una relación donde ellos no dudan, ¿verdad? De quién eres tú, las intenciones que tienes, porque les has dedicado tiempo y amor. Y esto es sacrificio, crear esta relación con ellos, es dedicarles tiempo, paciencia, amor, disfrutar cada etapa de su vida, del pequeño Esdras que viene en camino, incluyendo esos momentos de pañales sucios a medianoche y los lloridos a medianoche. Pero este es parte del discipulado que requiere esfuerzo y sacrificio para formar esta relación con sus hijos. El versículo 2 dice: vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Y lo que Pablo le dice a los corintios es que ellos son sus hijos espirituales.
Y Pablo dice, nosotros no ocupamos carta de recomendación de nadie, porque ustedes mismos son nuestra carta de recomendación escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Y hermanos, de una manera muy similar, nuestros hijos serán nuestras cartas escritas en nuestro corazón, leídas por todos los hombres. Y escuchen, estas cartas deben de ser escritas, una vez más, con amor, porque están escritas en nuestro corazón. Es decir, que nos entregamos, y cuando hablo amor, no hablo amor como el mundo, de nomás emoción, sino me refiero a sacrificio, dedicación en la labor de ser padres. Que con esfuerzo y sacrificio nos enfocamos en estos pequeños que estamos criando y les mostramos de maneras prácticas este amor que tenemos. Ahora, noten que estas cartas son leídas por todos los hombres. Y una vez más, cada vez que alguien ve a tus hijos, va a haber un testimonio de tu trabajo como padre. Al igual que veían el testimonio de los corintios, y él podía decir que en las vidas de los corintios se reflejaba su trabajo como ministro del evangelio. De la misma manera, cuando la gente vea a tus hijos, van a ser cartas con pies, leídas y vistas por los hombres, que van a dar testimonio del discipulado que tú dices en casa. Y la pregunta es, ¿qué verán los hombres en tus cartas o en tus hijos? O más importante, ¿qué verá Dios en esta carta abierta que es la vida de tus hijos? ¿Verán a un joven como Esdras en la Biblia? ¿A uno que estudia la palabra? ¿A uno que aplica la palabra a su propia vida? ¿A uno que quiere compartir la palabra con otros? ¿Verán a un Daniel, quien era un joven que sobresalía sobre todos los jóvenes, aún de Babilonia, siendo un judío del pueblo de Dios? Verán a José, un joven quien se preocupaba de honrar a Dios en todo momento. O verán a un joven desilusionado con sus padres, con el cristianismo y en rebeldía. ¿Qué dirá la carta que estás escribiendo en tu corazón de tu hijo o tu hija? Aplicación número 3. Yo creo que para el pequeño Esdras sería de gran ánimo que lo sentaran en las noches y empezaran a escribir una carta, la carta de su vida, contarles de la historia del Esdras de la Biblia, de dónde proviene su nombre y por qué se lo pusieron, ¿verdad? Esto lo animaría para que un día él pueda imitar la fe del reformador de Israel. Y al hacer esto, sus padres, con amor en su corazón, empezarán a escribir en la vida de Esdras una carta escrita con amor, una carta que será vista por los hombres y por Dios mismo. El versículo 2 dice, vosotros sois carta nuestra, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí Pablo le dice a los corintios algo increíble, le dice que él no ocupa cartas de recomendación como ministro, porque los corintios eran esas cartas de recomendación. Pero no es que Pablo solamente escribió las cartas con amor, con su trabajo, sí lo hizo, pero no, aquí lo que nos dice la Biblia es que estas cartas con pies, por decirlo así, eran los hermanos de la iglesia, eran cartas de Cristo. Y Cristo no escribió en estas cartas con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y no las escribió con tablas de piedra, sino en el corazón de los corintios. Ahora póngase a pensar lo que está diciendo, que cada vez que el mundo se asomaba por la ventana de la iglesia, ellos veían a personas, y esas personas eran creyentes, los corintios, cartas escritas, veían el testimonio, ellos veían el trabajo de Pablo como su padre espiritual o ministro que los discipuló en el evangelio. Pero aún más que eso, ellos veían que esta no era una carta escrita por un hombre, sino por el Espíritu Santo de Dios, quien transformó la vida de esos hombres, escribiendo en sus corazones la ley de Jehová. Y esto es algo increíble, porque escuchen lo que la Biblia decía que los corintios eran antes. En el pasado, dice la Biblia, 1 Corintios 6:9, lo que eran los corintios, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros,
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero ya veis, estáis lavados, pero ya estáis santificados, pero ya estáis justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, antes los corintios eran los ladrones, ávaros, borrachos, homosexuales, fornicarios, etcétera, etcétera. Pero ahora, cuando alguien se asomaba por la ventana de la iglesia, el borracho no tomaba más, estaba sobrio. El ladrón trabajaba con sus manos y compartía con otros. El adúltero era el hombre más fiel en su matrimonio. ¿Y cómo sucedió esto? Pablo les predicó el evangelio de día y de noche, los discipuló como ministro, pero al final fue el Espíritu Santo quien usó estos medios para transformar a los corintios. Y ahora cuando alguien veía a un miembro de la iglesia de Corintios, ellos veían una carta, un testimonio que estaba transformado. Ellos veían que esto era la obra del Espíritu Santo y no de hombre. Ellos veían que esta carta o testimonio tenía la firma de Cristo y le daban gloria a Dios por eso. Y como aplicación para poder discipular a tus hijos, tú primero tienes que entender el evangelio como persona. Tú personalmente debes de entender este mensaje y debes de entenderlo al punto que tú mismo o tú misma en este caso seas un testimonio visto por los hombres y por Dios, un testimonio transformado por el Espíritu Santo. Y la pregunta que les hago a cada una de ustedes, mujeres y hombres, o cada alguno de ustedes, es ¿qué dice tu vida? O ¿cómo dice esta carta de ti? Tú eres una carta con pies, ¿verdad? ¿Qué dice tu vida de ti? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Te ha transformado tu vida? ¿Has abandonado el pecado y solamente buscas agradar a Dios en cada área de tu vida? ¿O aún sigues buscando el mundo, la avaricia? Difícilmente vas a la iglesia, te dan pereza las cosas espirituales y aún te llamas creyente. Si tu vida no está transformada radicalmente por el Espíritu Santo, te llamo a que te arrepientas y creas en Jesús, quien murió por los pecadores y resucitó el tercer día de entre los muertos para perdonar a los creyentes del mundo. Segunda aplicación, el trabajo del Padre es como el del Pablo, el de escribir en el corazón de sus hijos el Evangelio. Día tras día, año tras año, creyendo que Dios va a salvar a sus hijos. Y creo que hay una canción que captura cómo debemos discipular a nuestros hijos. Y con esto termino. Este canto, o esta canción es llamada The End of the Beginning, o El fin del principio. Y este canto cuenta la historia de un hombre, un cristiano que está en un avión, cuando el hombre que está a su lado le pregunta, ¿qué libro carga usted? Y el cristiano le explica, este es el libro, la historia, misterio y verdad, y le explica sobre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Le dice sobre Jesús, quien nació de una virgen en el pueblo de Belén, cuando ángeles le cantaban a su alrededor, aleluyas al gran yo soy. A este Jesús quien caminó sobre el agua, quien al ciego lo hizo ver, a los enfermos sanó, y por primera vez supimos que Él es un amigo fiel. Y a pesar de que jamás hizo algún mal, dice la canción, la multitud enojada lo escogió a Él. Caminó hacia el Calvario y murió en la cruz, y ese fue el fin del principio. Y luego el hombre incrédulo le pregunta al cristiano, ¿eso solamente es Biblia? Ya lo he escuchado yo todo anteriormente. Ya he tratado la religión, pero trae culpabilidad y les ayuda a los débiles a poder vivir. Pero el cristiano le contesta, déjatelo leo otra vez y pon atención porque esto va a cambiar tu vida. Y lo vuelve a repetir, la misma historia. Y la tercera vez, otra vez lo vuelve a repetir hasta que esta persona entienda el Evangelio. Y de la misma manera, este es el trabajo de nosotros con nuestros hijos. Le repetimos la misma historia, esperando que un día el Espíritu Santo obre en sus corazones y los escriba en sus corazones la ley de Jehová, para que entiendan esa misma historia que han escuchado desde su niñez sobre Cristo. 2 Corintios 3, versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra,
sino en tablas de carne del corazón. Oremos que un día nuestros hijos puedan ser esa obra del Espíritu Santo, que sean cartas con pies que cuenten la gloria del Rey Jesús. Vamos a orar y darle gracias. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por este mensaje de tu palabra y cómo el Espíritu Santo nos regenera y puede también regenerar a nuestros hijos, Señor. Te pedimos por el pequeño Esdras y por cada padre que está aquí, que puedan pacientemente instruir a sus hijos, sabiendo que un día serán cartas y que contarán una historia. Y deseamos que cuenten la gloria del Rey Jesús, Señor. Bendice este evento y sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.